Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En Estambul, donde cada atardecer tiñe el cielo de tonos dorados y la ciudad se convierte en un escenario de historias imposibles de ignorar, un solo gesto fue suficiente para encender todas las alarmas del mundo del espectáculo turco. La protagonista no fue otra que Cemre Arda, actriz reconocida por su talento y por el magnetismo con el que ha sabido conquistar pantallas dentro y fuera de Turquía. Bastó una fotografía publicada en su perfil oficial de Instagram, acompañada de 3 simples palabras: "No estoy sola", para que los titulares estallaran, las redes sociales se revolucionaran y los seguidores se entregaran a un frenesí de especulaciones que aún hoy continúa. La imagen que inició la tormenta no necesitó de adornos ni de artificios para desatar pasiones. En ella se observaba a Cemre de espaldas, con un vestido negro de líneas sencillas, sin maquillaje evidente, el cabello recogido y la silueta recortada contra la luz de un crepúsculo que se deslizaba sobre el horizonte de Estambul. Una mano descansaba suavemente sobre la barandilla del balcón, mientras en la otra sostenía una taza de café. Nada más. Ninguna etiqueta de ubicación, ningún emoji, ningún hashtag. Solo el peso de la frase "no estoy sola" escrita en turco. La sobriedad, paradójicamente, le otorgó una potencia incuestionable. El contexto en que este mensaje emergió añade capas de misterio y dramatismo. Semanas atrás, Cemre había sido vista ingresando en la residencia de Gökberk YLDRM tras asistir al funeral de un familiar cercano. Aquella aparición ya había generado rumores de reconciliación y, al mismo tiempo, había despertado comentarios sobre la fragilidad emocional que atravesaba la actriz. Desde entonces optó por el silencio, nada de entrevistas, ninguna alfombra roja, apenas actividad en redes. Esa quietud hizo que el reciente "no estoy sola" resonara aún más fuerte, como si se tratara de su primera declaración pública después de un periodo de duelo y aislamiento. Las reacciones de los fans fueron inmediatas. Bajo la publicación comenzaron a acumularse miles de comentarios en cuestión de minutos. ¿Es un mensaje para Gökberk?, preguntaba un usuario. Sabíamos que no estabas sola, Cemre, aseguraba otro. Algunos más atrevidos afirmaban directamente: si esto no es reconciliación, ¿qué es entonces? La conexión con YLDRM parecía inevitable. De hecho, la especulación se intensificó cuando, apenas unos minutos después, el propio Gökberk subió a sus redes una fotografía de un balcón al atardecer con la frase "aquí estoy", acompañada de un simple emoji de corazón. Una coincidencia demasiado precisa para los ojos atentos de los seguidores, quienes interpretaron la publicación como un guiño inequívoco. Sin embargo, no todos optaron por la lectura romántica. Hubo voces que pidieron respeto y prudencia, recordando que un mensaje tan abierto podría aludir a múltiples dimensiones de la vida personal de Cemre. Podría referirse a su familia, a sus amigos o incluso a sí misma. No todo tiene que girar alrededor de una relación sentimental, escribió una seguidora. Aún así, el hashtag #no estoy sola escaló posiciones hasta convertirse en tendencia en Turquía y en varios países latinoamericanos, acumulando millones de menciones en Twitter, TikTok e Instagram. La prensa, siempre dispuesta a analizar cada detalle, trató la foto como si fuera una escena cinematográfica. Portales de entretenimiento desmenuzaron la composición, la dirección de la luz, la sobriedad del vestido, el simbolismo de la taza de café, la postura erguida mirando al horizonte. Un crítico cultural llegó a afirmar en televisión: estamos frente a una metáfora visual de alguien que ha atravesado el dolor y ahora mira hacia el futuro acompañada. Para otros, en cambio, el mensaje no es tanto una metáfora artística como una estrategia calculada.
Expertos en comunicación digital señalaron que celebridades turcas suelen recurrir a este tipo de mensajes crípticos para preparar el terreno antes de anunciar un nuevo proyecto profesional. No sería la primera vez que Cemre emplea un recurso así. Años atrás, cuando finalizó la serie que la catapultó como protagonista, escribió en redes: "Las despedidas son nuevos comienzos". Semanas después, firmó con otra productora y sorprendió al anunciar un nuevo papel. Este precedente refuerza la teoría de que "No estoy sola" podría ser el prólogo de un proyecto artístico o benéfico. La multiplicidad de teorías sigue creciendo. Para un sector de los fans, el mensaje es la confirmación de que la relación con Gökberk sigue viva, aunque en discreto silencio. Para otros, es un reconocimiento a la comunidad de seguidores que la ha acompañado en sus peores momentos. Y para un tercer grupo se trata de una declaración de fuerza interior, un recordatorio de que incluso en medio del dolor, Cemre no ha perdido su resiliencia. Cada interpretación, de algún modo, habla más de los deseos del público que de certezas sobre la vida privada de la actriz. Mientras tanto, los movimientos de Gökberk parecen responder en clave al enigma. Unas horas después del famoso "No estoy sola", publicó la imagen de un libro abierto con una frase subrayada: "Al final, siempre regresas al lugar donde te cuidan". No hubo etiquetas ni nombres, pero bastó para que los comentarios estallaran. Días más tarde compartió un vídeo corto de su perro jugando con una bufanda negra que los fans identificaron como propiedad de Cemre. Cada uno de estos gestos se ha leído como mensajes cifrados que alimentan la narrativa de un reencuentro. Las personas cercanas tampoco han permanecido calladas. Una amiga de infancia de Cemre, bajo anonimato, declaró a una revista semanal: "Se sintió muy sola estos últimos meses, pero ahora sabe que tiene apoyo real". Su mensaje es para todos los que no la abandonaron. A su vez, un asistente de producción allegado a Gökberk afirmó: "Él está feliz de tenerla cerca, pero no quiere presiones. Esto no es estrategia publicitaria, es la vida real". El eco mediático ha sido tan fuerte que la expectación por los próximos pasos de la actriz se ha multiplicado. Se sabe que en las próximas semanas participará en una gala benéfica en Ankara, y ya circulan rumores de que podría asistir acompañada. ¿Será esa la ocasión en que confirmará lo que tantos suponen? ¿La veremos de la mano de Gökberk, ratificando la reconciliación que los fans anhelan? ¿O sorprenderá a todos apareciendo junto a otra persona, dejando claro que el mensaje tiene otro destinatario? Mientras estas preguntas hierven en el aire, lo único cierto es que Cemre Arda ha logrado recuperar el control de la conversación pública. Tras meses de silencio, con una sola frase y una fotografía cargada de simbolismo, ha conseguido que su voz vuelva a resonar con fuerza. Y si algo queda claro es que, pese a la tormenta mediática y a las conjeturas interminables, ella tiene la capacidad de demostrar que efectivamente no está sola. Aquí en K-Pop seguiremos de cerca cada detalle, cada pista y cada gesto que pueda arrojar luz sobre este misterio. Y queremos saber qué opinan ustedes. ¿Interpretan el mensaje como una confirmación de romance, como un homenaje a sus fans o como un acto de autoafirmación personal? Déjenos sus teorías en los comentarios, porque su participación es clave para entender esta historia. No olviden suscribirse a K-Pop para recibir las actualizaciones más completas y exclusivas. Si quieren apoyarnos aún más, pueden hacer clic en el botón de unirse y convertirse en parte activa de nuestra comunidad. Su me gusta y sus comentarios no solo alimentan la conversación, sino que nos ayudan a seguir produciendo contenidos de calidad que ponen bajo la lupa a las estrellas que más admiramos. La historia de Cemre Arda está lejos de haber terminado. De hecho, apenas comienza un nuevo capítulo lleno de enigmas, señales y expectativas. Y será sin duda una de las narrativas más comentadas de la temporada en Turquía y más allá de sus fronteras. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.